Bueno, eh, hola, buenos días. Mi nombre es Yesid Cuesta. Creo que se está escuchando doble. Sí, Ah, sí se sí, escucha bien. Sí, con eco. ya. Dile ocultar y ahí se te oculta la hora. Listo. Ahora sí. Sí, Sí. ahora sí. Ok, bueno, disculpen. Bueno, mi nombre es Yesid Cuesta. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta, de este evento del día de hoy. Es un placer para mí entonces hacer introducción a nuestra primera charla principal a cargo de la profesora Liliana López, quien es profesora asociada del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Liliana tiene como pregrado biología. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Llevó a cabo su maestría en biometría de la Universidad de Lyon 1 en Francia. Posteriormente llevó a cabo su doctorado en estadística aplicada en AgroParis Tech en Francia también. Liliana es también integrante, hace parte de los grupos de investigación de métodos en bioestadística y bioinformática y biología de sistemas, también de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene como áreas de investigación, áreas puntuales de sus líneas de investigación, la estadística genómica, la biología de sistemas y las redes biológicas. Liliana es investigadora senior de MinCiencias y pues es profesora de planta del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces el día de hoy nos trae su charla, Retos Estadísticos en el Análisis de Datos Transcriptómicos. Entonces agradecemos mucho a Liliana su presencia en nuestro evento y por darle apertura como la primera charla principal de este evento. Mil gracias, Liliana, por tu participación. Buenos días, muchas gracias por la introducción y por la invitación. Si de pronto dejan de oír o de ver, me avisan, porque pues yo acá solo veo mi pantalla. Entonces, pues la idea de esta charla es hablar un poco de la importancia de la estadística, casi que básica, en el análisis de datos transcriptómicos, que muchas veces pues estamos como enfrascados en que son métodos muy avanzados, un poco complejos, que de pronto uno no entiende y se le olvida cuál es la estadística detrás, cuáles son como la importancia de todas las decisiones que uno va tomando en ese análisis, y pues quiero hacerles como caer en cuenta un poco de esos puntos. Entonces, la estadística genómica es una pequeñita intersección entre varias disciplinas, entre la biología, la informática, la estadística. No es lo mismo que bioinformática, no es lo mismo que biología computacional, pero digamos que está como en esa misma intersección que muchas otras disciplinas. Específicamente es una rama de la estadística que aplica o desarrolla, o ambas cosas, métodos para el análisis estadístico de datos genómicos, y con el objetivo siempre de aumentar el conocimiento sobre los sistemas biológicos, sobre digamos, las preguntas que se resuelven generalmente son biológicas, pero con apoyo de la estadística. Hay una confusión muchas veces con lo que es la estadística genética. Entonces, genómico y genético pues es diferente. La estadística genética es una rama también de la estadística, pero que estudia más los aspectos cuantitativos que tienen que ver con la herencia y la prevalencia de genes y de variantes en poblaciones,
Y esta estadística genética apoya más que todo la biología de poblaciones. Entonces es una cosa diferente. ¿Qué son los datos genómicos? Esto pues es un término que cada vez es más amplio. Los datos genómicos son en general información o mediciones que tengamos sobre genes. Originalmente, la mayoría de las veces históricamente esto empezó como en genes, pero también pueden ser datos que tengamos sobre proteínas, sobre otras partes del genoma, como partes no codificantes, que se obtienen directamente de la secuenciación del genoma y posterior anotación. Entonces, esos datos que se llaman genómicos estrictamente casi siempre son categóricos porque nos están agrupando estas moléculas en grupos, en categorías. Entonces, por ejemplo, las vías metabólicas, familias de proteínas, ese tipo de cosas. Y dentro de los datos genómicos tenemos otros que se llaman los datos postgenómicos, pero pues este es un término que casi nunca se utiliza. En este caso también es información sobre esas mismas moléculas o partes del genoma, pero que ya hacen que haya una intervención experimental, o sea, se obtienen por técnicas que son de biología molecular, o sea, a través de un experimento. En este caso, casi siempre medimos ya cantidades, son datos numéricos, por ejemplo, la cantidad de RNA mensajero, la cantidad de proteína, la cantidad de microRNAs, por ejemplo, etc. Sin embargo, también abarcan pues todo el genoma y en la mayoría de los casos estos experimentos solo son posibles porque conocemos de alguna manera la secuencia del genoma. Entonces, estos pues se hacen con cuantificación, con detección, generalmente son este tipo o este es, digamos, el proceso que más interesa en este tipo de datos. Entonces, en algún punto de estos pues se va a cuantificar algo con un experimento y la detección o cuantificación solo es posible porque conocemos la secuencia del genoma. Entonces, digamos que obviamente para llegar a tener cualquiera de estos datos necesitamos conocer el genoma y pues conocer el genoma nos referimos a conocer su secuencia. No tiene que ser total, pero por lo menos parcial sí es necesario. Si no, pues no es posible, digamos, tener datos genómicos. Entonces, ya sabiendo qué son esos datos o habiéndolo aclarado, el objetivo de la estadística genómica es obtener información de esos datos, o sea, ya extraer conocimiento del análisis, a través del análisis de ese tipo de datos, para entender mejor cualquier sistema biológico de interés. Entonces, pues los datos genómicos presentan varios retos estadísticos como muy globales, digamos que están resumidos en estos 3 puntos. Tenemos muchos genes, proteínas o moléculas que nos interesan, por ejemplo, 20.000 aproximadamente si estamos hablando de humanos, y muy pocas réplicas. Entonces vamos, si estamos hablando de datos postgenómicos, si estamos hablando, por ejemplo, de datos de expresión, es raro tener más de 50 muestras sobre un experimento, pero entonces vamos a tener 50 variables para 20.000 individuos. Entonces eso tiene muchos problemas en la estadística clásica. Y los métodos como más corrientes, que no están hechos para esto, pues no van a servir. Lo otro es que hay mucho ruido en los datos. Entonces, de un experimento a otro, por ejemplo, si se mide cantidad de RNA mensajero, así yo tenga réplicas
de una misma condición, pues va a haber mucha variación debido a que es un experimento pues complejo que tiene muchas etapas y pues no queremos que ese ruido se confunda con lo que realmente la biología nos está diciendo. Entonces hay que tratar de eliminar de los datos esa variabilidad técnica sin perder la información de la variabilidad biológica. Y por último, hay muchas relaciones entre genes o entre muestras, sobre todo entre genes, que no son lineales, que es, digamos, para lo que más está hecha la estadística clásica, entonces ahí está como esa otra dificultad. Pero pues vamos a hablar sobre todo de estas primeras dos. Entonces, cuando uno habla como de estadística genómica, hay muchos aspectos en la estadística genómica, incluso que también trabajan con secuencias. Muchas veces el análisis, por ejemplo, de SNPs también se engloba dentro de la estadística genómica, pero lo que yo voy a hablar acá es realmente de la estadística genómica referente al análisis de información sobre genes, podrían ser proteínas o otros RNAs no codificantes, pero pues la mayoría de los ejemplos van a ser sobre genes y cómo quiero, digamos, por ejemplo, cuando estoy trabajando dos condiciones, tengo réplicas de sanos y de enfermos, quiero saber cuáles genes se comportan de una manera diferente, que sería la expresión diferencial, y pues esto, digamos que es un camino del que vamos a hablar hoy, pero ese análisis de expresión diferencial pues no está solito, sino generalmente se acompaña durante el análisis o mínimo después para la interpretación de los datos genómicos, que son los categóricos, los de anotación, en donde, por ejemplo, miro cuáles de estos genes que finalmente identifiqué pertenecen de pronto a una misma vía, o en algunos casos me interesa de pronto ver ya las relaciones entre esos genes y construir redes, o pasar de esta lista importante de genes diferencialmente expresados, por ejemplo, a identificar cuáles de esos genes son los responsables de realmente diferenciarme las dos condiciones, una cosa más como en sentido del diagnóstico, del uso de la expresión de genes para diagnóstico. Entonces, esto está englobado dentro de pues, muchas cosas y se compara con muchas cosas, pero vamos como a enfocarnos en, bueno, cómo saco de una tabla de este estilo una lista de genes diferencialmente expresados y qué son todos los cuidados que tengo que tener digamos, en ese proceso. Entonces, si uno pues piensa ya en ese pedacito de la estadística genómica, está cumpliendo el objetivo que hablábamos al principio, o sea, quiere entender un fenómeno biológico, quiere ver qué le está pasando a nivel molecular a ese organismo, en esa situación que tiene dos condiciones, que tiene una condición generalmente es un control, el individuo sano, y otra condición que es el individuo enfermo o el individuo sometido a alguna condición. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de humanos, generalmente son sanos y enfermos, pero por ejemplo en plantas puede ser plantas sanas y plantas sometidas a la presencia de un patógeno o algo de ese estilo. Entonces, el identificar cuáles son los genes que se ven afectados o que varían por esa presencia de esa condición, pues permite entender mejor lo que está pasando a nivel molecular en esos individuos y después de entender, pues puede ser utilizado para diagnóstico, para tratamiento, para manejo, para, digamos, tomar una decisión con respecto a qué se hace en presencia de esa condición.
Entonces, esta tabla, esto es un esquema muy sencillo de la tabla, en donde tengo los genes en las filas y las condiciones en las columnas, y necesito pues tener réplicas, necesito tener, digamos, varias columnas de la condición, varias columnas del control, varias, puede ser cualquier número. Los métodos para expresión diferencial están hechos para soportar un número muy pequeño, digamos que mínimo deben ser 3, entonces 3 condiciones, 3 controles mínimo, pero pues idealmente tengo más réplicas. Entonces, lo que quiero ver es cuáles de estos genes se comportan de una manera diferente. Entonces, la manera gráfica de representar esta tabla y de ver visualmente la diferencia de expresión es a través de este plot que se llama un MA-plot. Entonces aquí en este eje que se llama A, lo que se está, o sea, estos valores acá representan el promedio de expresión. Entonces, por acá tengo otro dibujito, pero está muy lejos. Si yo saco digamos, de cada una de estas filas el promedio, imagínense que tengo aquí una nueva columna con los promedios de las filas, eso es lo que está representado acá. Entonces, el promedio de expresión aquí va, digamos, de 6 a 14. Esos 6 a 14 no es una unidad, es un valor, digamos, relativo, pero pues 6 significa menos expresión, menos cantidad de RNA mensajero que 14. Y lo que está representado aquí en esta columna es la relación entre la condición y el control. Entonces, digamos que promedio de las columnas rojas sobre promedio de las columnas azules, eso me va a dar esa relación, y para tener un valor interpretable se le saca el logaritmo base 2 a esa diferencia. Eso es lo que se llama el fold change, para los que conozcan de pronto el término. Entonces, los genes que tienen la misma expresión en control que en condición, pues la relación entre los dos da 1, el logaritmo de eso da 0, entonces digamos que tienen un valor de 0 en este M. Entonces, muchos genes no cambian entre condición y control, que es lo que nos representa todos esos valores muy cercanos a 0. Y los genes que tienen una expresión alta, digamos, digamos, aquí alrededor del 2 o bajita hacia el -2, se comportan de manera diferente, en sentido de que aumentan en la condición o disminuyen. Y lo que nos va a ayudar la estadística es a definir estas barritas rojas, digamos, cuál es el punto que yo puedo considerar estadísticamente significativo para decir estos genes sí se comportan de manera diferente. Entonces no me va a servir solamente el valor, porque entre más variabilidad tenga, pues va a haber valores que van a tender a ser más pequeños o menos variabilidad más grandes. Entonces es peligroso, digamos, tomar solo el valor, sino necesito estadística para escoger estos genes. Entonces, digamos, las primeras dificultades empiezan en que hoy en día hay dos tipos de datos de expresión. O sea, esta tabla puede estar compuesta de datos continuos, como se obtiene cuando se hace la medición por la técnica de hibridación, que es lo que llamamos microarreglos, o puede estar compuesta de datos de conteos, que es cuando lo obtenemos por la secuenciación de RNA, que hoy en día es la técnica como más conocida. Entonces, ya se imaginarán ustedes que un promedio no va a ser lo mismo en unos datos continuos que en unos datos de conteos, y tampoco un logaritmo. Entonces, digamos que ya esta medida empieza como a ponernos problemas acá. Entonces, que para llegar, digamos, a poner esas barritas
correctamente, necesitamos tener una tabla de genes, pues esta tabla, pero pues ya vamos a ver que no es tan fácil tener la tabla. Hacer un control de calidad de esas muestras y de los genes y hacer que las muestras sean comparables, o sea que, digamos, este experimento de la primera columna, yo lo pueda comparar con el experimento de la segunda columna, que de pronto no lo hice en la misma corrida, ni el mismo día, de pronto hasta vienen de laboratorios diferentes, entonces, ¿cómo hago para que estas réplicas realmente sean réplicas? Y algo muy importante que es bastante desconocido es que necesito estabilizar la varianza. Si yo tengo una varianza muy diferente, entonces acá por ejemplo lo vemos, fíjense que los genes que tienen baja expresión tienen una varianza pequeña, acá tenemos como un pico de altísima varianza en los genes que están acá y vuelve y baja la varianza. Eso no es bueno para tomar esta decisión de esa expresión diferencial correctamente. Entonces hay que estabilizar la varianza, todo esto antes del análisis de expresión diferencial y luego pues necesito escoger un método para definir esa expresión diferencial correctamente, que va a depender obviamente de si tengo este tipo de datos o este tipo de datos. Entonces la idea es ver digamos, todas esas cosas. Entonces, si nos devolvemos a los microarreglos, que hoy en día ya casi no se generan, pero todavía hay muchos datos de microarreglos disponibles, entonces viene un primer problema. Ellos están cuantificados, el RNA mensajero, con sondas. Entonces, cuando yo obtengo los datos, tengo sondas en filas, RNA mensajero en las casillas de la tabla, pero para hacer mi análisis necesito genes, necesito que la tabla quede así. Entonces, ¿cómo hago esto? Si, por ejemplo, el gen 1 tiene 3 sondas y pues todos los valores de las sondas van a ser diferentes. Entonces, primera decisión. Digamos que biológicamente uno dice, pues tomemos el máximo de RNA mensajero, porque si en algún pedacito del gen pues había todo ese RNA mensajero, pues debe ser correcto. Pero ahí también le podríamos poner mucha, digamos, mucha complejidad a esa decisión. Si lo hacemos estadísticamente, pues como más objetivamente, podría ser, por ejemplo, la mediana. Pero entonces ahí hay una primera decisión que hay que tomar y va a variar los resultados según las decisiones que tomemos. Entonces, primera cosa que hay que hacer, crear esta tabla de microarreglos. Una vez que tengo mi tabla, que estoy contenta, entonces estamos por ahora solo hablando de microarreglos, pues voy a hacer una estadística descriptiva de esa tabla, que muchas veces pues las personas se la saltan. O sea, ya está la tabla, la meto al método de expresión diferencial y ahí tengo mi lista de genes. Sin haber revisado como la calidad de las muestras. Los métodos no hacen necesariamente estos plots de calidad, uno los tiene que hacer, pues uno, digamos, aparte. Entonces, supongamos que yo hago boxplot. Boxplot es realmente como lo más útil de todas las muestras que tengo. Aquí se supone que algunas son réplicas, otras son condiciones. Digamos que en estas primeras vemos que todas se parecen mucho, pero qué tal que me aparezca una muestra así. Entonces ahí hay que tomar una decisión, si es obviamente tan horrible como esto es un invento, ¿no? Esto tan exagerado tal vez no pasa. Pues uno tiene que eliminar esta muestra. ¿Sí? Entonces, si uno se salta este pasito y asume que su tabla está bien, pues puede que esté metiendo una muestra así y una muestra así puede dañarle, digamos, todo el análisis y todos los resultados. Entonces, lo que hay que verificar es que las muestras se vean más o menos así, que se vean pues comparables. No tiene que ser exactos los boxplot, pero digamos que sea más o menos el mismo número de datos atípicos, que estén más o menos en la misma distribución. Y no hay esto es visual, o sea, no hay como una manera de decir esto sí me sirve, esto no me sirve, sino
que pues no se vean cosas así tan exageradas. Por ejemplo, ¿qué tal que uno viera esto? Entonces, supongamos que este grupo son los controles, este grupo son las condiciones, o que incluso están intercaladas controles y condiciones. Aquí este es un ejemplo de donde se ve un efecto de corrida. Entonces, todos estos se hicieron, digamos, con la misma, estos son microarreglos, no era, digamos, librería, sino el mismo chip o el mismo día, la misma corrida. Estos son otros, estos son otros, estos son otros. Esto es un efecto batch. Entonces, ¿qué tal que uno no haga esta revisión previa y se dé cuenta que hay este efecto? Obviamente hay mucho chance de que este efecto se confunda con las condiciones, ¿no? Control y sano que uno realmente quiere comparar. Entonces, esto hay que eliminarlo, este tipo de cosas hay que eliminarlo y necesitamos buscar algo de este estilo. Otra cosa que hay que verificar es qué tanto se parecen las muestras entre sí. Entonces, esto es un diagrama que representa la correlación lineal de Pearson entre muestras. Y aquí lo que vemos es que casi todas las muestras tienen una correlación muy cercana a 1. Y generalmente es así en microarreglos. O sea, por más de que haya genes diferencialmente expresados entre, digamos que este es un control y esta es una condición, por más de que haya, por ejemplo, de 20.000, 2.000 o 1.000 genes diferencialmente expresados, eso no baja la correlación, por ejemplo, a un 0,2, a un 0,4. A veces se ven más correlaciones un poco más altas entre réplicas. Por ejemplo, condiciones forman así como un cuadrito oscurito y condiciones con control, una correlación un poquito menos baja, pero digamos mayor a 0,6 es realmente deseable. Y si uno acá tiene una columnita o una fila, pues una muestra que tiene una correlación más baja con todo el mundo, también debe eliminarla antes pues de hacerlos comparables. Para microarreglos específicamente hay, para algunos chips, por ejemplo para los de Affymetrix, hay unos controles de calidad propios de cada chip que comparan, por ejemplo, relaciones entre algunos genes que ellos ponen ahí de control para detectar degradación del RNA mensajero, o el porcentaje de las ondas detectadas. Entonces, esto pues no entro en detalle, pero para algunos chips de microarreglos existe, además de esas controles de calidad generales que siempre se deben hacer, unas cosas como específicas de los chips que buscan sobre todo detectar degradación de RNA mensajero. Entonces, supongamos que pues ya vamos acá, hemos eliminado muestras muy extrañas, genes, no lo hablamos, pero si digamos yo tengo una muestra acá, un puntico de un gen, que es solo un valor súper extremo, que tiene un valor exagerado de ese gen, pues también hay que considerar en quitar, en eliminar ese gen, por ejemplo. Entonces ya cuando revisé eso y las muestras son relativamente comparables, ahora sí tengo que hacerlas comparables de verdad, por ejemplo, sobre todo si tengo un efecto de este estilo. Entonces hay que hacer una cosa que se llama la normalización. Entonces, ¿por qué, digamos, es tan difícil? Porque quiero mantener las diferencias biológicas, pero eliminar las diferencias técnicas como preparación de muestras, en el caso de los microarreglos, tinción, hibridación, la eficiencia de la hibridación. En el caso de RNA-seq, pues el efecto, digamos, de la corrida o la profundidad de secuenciación que puede variar de un experimento al otro. Entonces, eso lo quiero eliminar, pero mantener la variabilidad biológica. Entonces, digamos que va a ser diferente si estoy hablando de microarreglos, que son datos continuos, que si estoy hablando de datos de conteo de RNA-seq, esa normalización
Y eso a veces tampoco los usuarios de los métodos están tan conscientes que es muy diferente hacerlo para el uno o para el otro. Entonces, para microarreglos, pues hay métodos muy sencillos, digamos, y relativamente antiguos. Ustedes acá lo ven. Este, por ejemplo, fue inventado prácticamente para los datos de Affymetrix, que simplemente busca igualar los promedios que tengo a lo largo de las diferentes columnas. Entonces, en realidad únicamente un reescalamiento, ¿sí? Algo así como cuando ustedes se acuerdan que uno le resta el promedio a todo para que tener un promedio de 0. Entonces, básicamente no estamos buscando un promedio de 0, pero estamos buscando que todos tengan el mismo promedio. Entonces, se obtiene el promedio de cada chip o de cada muestra, luego el promedio global, digamos, de todos, que sería el promedio de todos los datos, y se va a corregir cada uno de las celdas de la tabla de manera que todos tengan este promedio global. Entonces, ese es algo muy, digamos, muy sencillito para hacer comparables los promedios. Y generalmente los datos de microarreglos y de RNA-seq están muy sesgados, o sea, tienen un pico grande de genes con bajita expresión. Lo veíamos también un poco en el MAplot, que tiene como se ve la nube como oscurita a la izquierda, y es mejor para casi todos los métodos estadísticos tener algo más simétrico y se transforma en logaritmo base 2 después de que se ha obtenido ese promedio igual. Esto, además de mejorar la simetría, también va a estabilizar la varianza, que es que nos va a hacer que la varianza sea parecida para valores bajitos de expresión como para valores altos de expresión. Digamos que eso se logra con el logaritmo. Entonces, eso puede ser suficiente. Sin embargo, hay unos métodos un poquito mejores que, además de centrar los datos, de reescalar los datos, realmente aseguran que la varianza se estabilice. Entonces está, por ejemplo, este método que se llama BSN, que hace una transformación un poquito más, digamos, más sofisticada que solo el logaritmo y solo igualar las varianzas, y nos permite como asegurarnos que la varianza sea estable. Una vez que uno haya aplicado cualquiera de los métodos de normalización, debe verificar ese tema de la varianza. Entonces acá de nuevo está graficado el promedio de expresión, pero esta vez acá no tenemos el fold change, sino tenemos alguna medida de varianza. Aquí es la desviación estándar, y digamos que este es el promedio de estas varianzas, la línea roja. Entonces, no queremos que los genes de bajita expresión tengan una varianza pequeña y los de mayor expresión tengan una varianza alta, o sea, una línea roja así, digamos, diagonal, es el peor de los casos. Si acaso hay una subida, que haya otra vez una bajada. Digamos que esto sea más alto y aquí más bajo, en realidad nunca pasa, pero pues tampoco se quiere. Lo que se quiere es que sea más o menos horizontal, y que acá ustedes ven que esto va de 0 a 1, o sea, no es que esté variando mucho. Si uno hace este plot antes de aplicar esto, o antes de aplicar, por ejemplo, la transformación logaritmo, sí, casi siempre se ve el problema de una dependencia entre media y varianza, y eso es muy malo para todos los métodos estadísticos. Entonces, hay que hacerlo, mucha gente no lo hace. Entonces, ¿qué pasa con RNA-seq? Lo que hemos visto hasta ahí es solo para los datos continuos. Entonces, cuando yo tengo datos de conteos,
hay dos caminos. Uno es transformar esos datos de conteos a una variable continua, que es lo que sucede cuando hacemos una transformación RPKM, TPM, ese tipo de transformaciones. O podemos dejar los datos crudos de conteos, por ahora sin ninguna normalización, pero en ese caso, obviamente, no podemos usar los métodos estadísticos para expresión diferencial que fueron desarrollados para los datos de microarreglos. En el caso de que estén transformados, sí, pero una vez transformados a RPKM debemos igualar el promedio y transformar en logaritmo base 2 o aplicar BSM. Si nos vamos por los conteos, se quedan como conteos. Pero esto solo sirve cuando los conteos están realmente crudos. Muchas veces nos entregan los datos de RNA-seq supuestamente crudos, pero no están crudos, sino están ya con una transformación TPM, RPKM, TMM, hay varios. Entonces, originalmente los datos de RNA-seq pues son así, están los pedacitos del RNA secuenciado, bueno, de la copia del RNA secuenciado, que se mapean al genoma y uno cuenta cuántos pedacitos mapearon en cada gen. Entonces, digamos que los datos serían, este gen tiene 12, este tiene 24, este tiene 11, y digamos el total de reads acá de esta muestra es 6 millones. Así pues es como así se presenta. Entonces, empieza el problema en cómo contamos estos reads. Entonces puede ser, por ejemplo, que este read mapeó acá, pero también mapeó acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cuento acá y acá o lo cuento solo en un sitio? Y eso pues va a variar la tabla de conteos. Entonces, incluso en RNA-seq no es tan evidente obtener la tabla de conteos, ni crudos ni transformados, sino yo tengo que ya tomar decisiones como bioinformáticas, pero que están basadas en probabilidades, en estadística, de cómo voy a contar. Entonces, por ejemplo, solo por hacerlos caer en cuenta, para contar ya una vez mapeado, además de que antes obviamente tengo que tomar decisiones de qué voy a considerar que sí mapeó, pues ahí hay otros valores de similitud que puedo ajustar, pero supongamos que ya mapeé, pero hay reads que van a mapear en varios sitios, entonces, ¿cómo cuento? Entonces, hay todas estas formas de contar. Y en todos estos hay una decisión de qué hago con los reads que mapean en varios sitios. Esa básicamente es la diferencia. Este es como el más famoso y el más robusto, pero igual ahí pues uno podría seguramente tomar todo un curso sobre cómo funciona y cuál es mejor, pero desde ahí ustedes ya están tomando pues una decisión. Bueno, la calidad, o sea, los boxplot, el MAplot, los core-plot de correlaciones, igual para conteos que para continuos, eso sí lo puedo hacer. Y pues si me voy por la idea de convertir los datos de conteos a datos continuos, puedo aplicar RPKM, o hay casi todas las conversiones que les mencioné se basan en realidad en el RPKM, que lo que hace es que divide el conteo entre la longitud del gen, digamos aduciendo que es más probable tener más conteos en un gen más largo que en uno más corto, y también corrige o divide sobre el total de reads que se tuvieron en cada muestra, y eso digamos que hace comparable las columnas. Pero pues es una cosa muy sencilla que por eso es que han hecho mejores transformaciones, pero básicamente ahí se corrige solo eso. Sin embargo, esta transformación, o sea, el hecho de dividir una variable de conteos entre una distribución de la longitud de genes que
Hoy en día ya sabemos que tiene una distribución gamma y una constante, esto nos da una distribución continua. Entonces aquí ya no son conteos, no podemos hablar ya de conteos, sino es una variable continua. Y me podría ir por el lado de RMA, BSN o logaritmo base 2, etc. Aquí solamente es como el ejemplito de cómo llegamos a esos conteos, pero entonces ya por acá estamos en datos continuos. Bueno, estas son las otras transformaciones. ¿Qué pasa si me quedo con los conteos? Los conteos tampoco puedo dejarlos totalmente crudos, porque puede ser que en una columna la suma de RITs me dé 40 millones, en la columna de al lado me dé 18 millones. Obviamente tengo diferencias técnicas en cómo se midieron esos RNA mensajeros en una columna o en la otra, y pues van a afectar toda la estadística que viene detrás. Entonces acá también hay varios caminos. El más sencillo es como reescalar para que la mediana o el percentil 75 o alguno de los percentiles sea igual a lo largo de todas las columnas, y acá simplemente lo llaman como factores de escala. Entonces, si uno tiene conteos totalmente crudos, puede pasar directamente a hacer análisis de expresión diferencial, por ejemplo, en DSEC o DSEC2 o HR, y esos mismos, ahí sí en ese caso, los mismos análisis de expresión diferencial hacen ese reescalamiento, pero hay que correrlo. Uno también puede hacer la expresión diferencial saltándose digamos, esa normalización de conteos. En este caso no se necesita transformar, de hecho no hay que transformar con logaritmo, porque ahí ya estamos otra vez en una distribución continua, y los métodos que están basados en distribuciones de conteos, como DSEC2 o HR, no quieren datos continuos, sino quieren datos de conteos. Entonces, digamos que hay que tener cuidado si tenía continuos, si tenía conteos, cuidado de haber eliminado datos y muestras aberrantes, verificar después de haber eliminado y después de haber hecho la normalización y la transformación cómo está el boxplot, cómo está el core plot, etc. Supongamos que ya estamos listos para hacer el análisis, y aquí de nuevo uno tiene que estar consciente qué tipo de análisis va a escoger. Digamos que grosso modo hay como tres tipos de análisis de expresión diferencial. Uno está basado en pruebas T modificadas, y ese es el que más va a ser sensible a que la varianza no haya sido estabilizada. Ahorita vamos a ver por qué. También podemos ajustar métodos, ajustar modelos para identificar la expresión diferencial. Ese también funciona para continuos, y hay unas adaptaciones para los conteos cuando se han transformado, pero no con cualquier transformación, sino digamos que los software, por ejemplo, Lima, que es un método, ellos mismos proponen qué transformación le debo hacer a los conteos para poder correr digamos, ajustar el modelo lineal. Y luego están los métodos para conteos, que no son tanto sensibles a que la varianza sea estable, pero sí a que haya una varianza demasiado heterogénea, aunque no es tan importante que aumente linealmente, pero no puede ser tan heterogénea. Y estos métodos, digamos que originalmente DSEC tenía una prueba de hipótesis para distribución binomial, o sea, para conteos, pero hoy en día todos los métodos de conteos lo resuelven por regresión, pero pues adaptada a estos conteos crudos pero normalizados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que
que tengo mis controles, tengo mis condiciones, digamos acá en verde los controles, en rojo las condiciones, saco una relación entre los dos, tengo el promedio global de todos, y acá lo estoy representando en amarillo, y pues quiero identificar con esa información cuáles son los genes que se comportan de manera diferente. Perdón, Entonces, Liliana, sí, ¿tienes 3 minutos, 5, para ir listo, cerrando? ¿Sí? Gracias. listo, perfecto. Entonces, digamos que acá en estos métodos que están basados en la prueba T, lo que se hace es la comparación de los promedios de la condición con los promedios del control sobre la desviación estándar, y pues se toma la decisión del valor P con el estadístico de prueba. Entonces aquí ustedes mismos ven que si yo tengo promedios muy pequeños, pero una varianza también muy pequeña, voy a tender a tener estadísticos de prueba grandes, o sea, voy a tener falsos positivos, muchos genes diferencialmente expresados por acá, que en realidad no se están casi expresando. Entonces, de ahí como la gran importancia de estabilizar la varianza. En el momento de la regresión lineal, pues pasa, ahí está como resumido el método, pero pues no voy a entrar en estos detalles. En el momento de la regresión lineal pasa lo mismo. Estos coeficientes que yo estimo acá, si tengo unas varianzas muy heterogéneas, pues va a afectar mucho. El número de réplicas no afecta tanto porque todos estos métodos tienen, digamos, una técnica como de permutaciones y de remuestreo, que esa parte sí la van a corregir los métodos mismos, el hecho de que yo no tenga muchas muestras y de que el poder sea bajito. Pero el tema de la varianza, sí uno, o sea, uno como usuario tiene que, digamos que asegurarlo desde el principio. En este método de conteos, entonces, pues lo que se hace es que se ajusta una distribución binomial negativa, o sea, algo acá no tendría sentido meterle datos continuos a esto, porque pues simplemente va a dar una cosa loca, y ellos tienen incluido en el método la estabilización de la varianza, en donde estos, digamos que acá lo que estamos viendo es otra vez el promedio de los conteos y la desviación estándar, y ellos tienen un método propio para que estos que tengan una desviación muy alejada del promedio de desviación, digamos, se van a como a reducir acá, ellos lo llaman shrinkage, como reducir. Entonces, en los datos de conteos no es necesario estabilizar la varianza antes, sino solamente hacer comparables las muestras puede ser con los métodos, digamos, propios de cada uno de esos métodos de expresión diferencial. Entonces, bueno, eso es lo que quería contarles aquí en la presentación, que yo ya se la envié a Yesid. Hay algunos artículos como de expresión diferencial, tanto de métodos nuevos como de aplicaciones simplemente, pues para que, por si les interesa más. Y pues está la presentación para que si tienen como alguna pregunta, incluso que les surja después, pues con mucho gusto se las puedo responder, o si ahorita tienen preguntas también, si tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Liliana. Muy claro y muy completa la charla. Tenemos tiempo para preguntas. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas. Bueno, como puedes ver, hay muchos Aplausos, aplausos. gracias. Sí, por acá hay una pregunta. Por favor, escriban la pregunta en la sección
Ya, aquí está. Sí, la presentación Liliana nos la ha facilitado muy gentilmente y se las estaremos enviando. Yo de La las presentación. preguntas, ¿no es cierto? Solo las Sí, ves tú. tú tienes cómo verlo. Sí, ¿Dónde estarán? de pronto si O estás en bueno, tú pantalla. las lees, Sí, si tranquila. hay alguna pregunta. Sí. Igual yo te la puedo poner aquí, mira, en la pantalla. Ahí está. ¿Hay nuevos retos estadísticos con las nuevas tecnologías de secuenciación? Pregunta Jason García. Digamos que no sé a qué tan nuevas tecnologías de secuenciación te refieres. Porque si digamos la manera como se obtienen los datos de secuenciación de RNA, eh, el reto estadístico ya del que yo les estaba hablando ya se genera sobre la tabla de conteos, pero me imagino que para generar esa tabla de conteos, las decisiones como río arriba bioinformáticas de si, no sé, si los reads son muy cortos, muy largos, si tienen muchos errores, pues eso también va a afectar. Pero ya una vez que uno tiene la tabla de conteos, digamos que yo no me entero qué tipo de secuenciación se ha utilizado. O sea, eso sí Sí, no. aquí en el chat simplemente colocan nanopor, si hay algo de pronto desafiante o No, creo que no se ha novedoso con estas usado para tecnologías. RNA-seq, pues o por lo menos Ok. no tengo conocimiento de que sea Y como muy utilizado en RNA-seq. acá una pregunta de David. Con las lecturas largas no se alcanza a reducir mucho más la probabilidad de mapeos en múltiples lugares del genoma por azar. La verdad, no sé porque es que como los métodos lo que hacen es que se fragmenta el RNA, siempre son lecturas cortas. No sé si hoy en día, pero pues ahí yo no soy experta, no sé si hoy en día ya se esté fragmentando menos el RNA mensajero y se quiera secuenciar fragmentos más largos. La verdad no sé. De pronto Jessy sabe más. Ahí podemos discutir eso. Otra pregunta de Yamilet Díaz. ¿El análisis de proteomas se puede manejar de una manera similar? Sí, sí, se puede manejar de una manera similar una vez que si se tiene cuantificación, ¿no? Esto que yo hablé es cuando tú sabes la cantidad de proteína y en proteína la mayoría de las veces sí son datos continuos todavía, son más estilo como los microarreglos, pero se usan los mismos métodos, pero hay los mismos cuidados, verificación de la calidad y ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que les queda Liliana a disposición. Cualquier inquietud Cualquier pregunta. pueden entrar en contacto con nosotros y les podemos poner en contacto con Liliana. Igual vamos a distribuir la presentación con ustedes. Entonces, muchísimas gracias una vez más, Liliana. Y entonces ahora invitamos a pasar a las personas que van a presentar en la siguiente sesión a que se unan aquí al backstage. Vamos a dar un breve receso y ya volvemos con la presentación de trabajos. Bien, gracias. Listo.